Buenos días. Sin lugar a dudas estamos no solo en nuestro país, sino en diferentes lugares, viviendo momentos complicados, conflictivos. En nuestro país, en algunos lugares también con manifestaciones, acciones no correctas por parte de autoridades, si son policías o si son otro tipo de autoridad, algunos no actuando como debería de ser. Y algo así también está pasando en otros lugares, como podríamos decir Estados Unidos y otros lugares más que están atravesando momentos también muy complicados. Qué importante en medio de estos momentos tan complicados, tan conflictivos, apartar un tiempo para alabar a Dios. Es tan bueno alabar a Dios, es tan bueno dejar que esa alabanza realmente nos lleve en espíritu, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, a expresarle a Dios nuestro reconocimiento de que Él es Dios, de que Él es verdadero, expresar también nuestra gratitud, porque aún en medio de tantas dificultades, complicaciones, Dios está siendo bueno, Dios está siendo misericordioso, y Dios está presente, Dios está ahí, está obrando, ahí está Dios. Él nunca nos ha abandonado, Él nunca se ha retirado, y es bueno a través de la alabanza expresarle a Dios ese reconocimiento y esa gratitud. Y claro, también es muy bueno que a través de su palabra, la palabra de Dios, nos brille, nos ayude a entender, nos dé dirección, nos dé una claridad, una certeza en medio de estos tiempos. Por ello agradecemos a Dios primeramente que nos permite el poder estar aquí, que nos permite estar con bien y que nos permite predicar su palabra. Agradecemos a ustedes que toman el tiempo y toman el interés para conectarse y acompañarnos en esta transmisión. Sabemos que no es lo mismo, que hay varias cosas que son diferentes al estar en casa, pero si nos esforzamos, si realmente con nuestra mente nos determinamos a estar bien concentrados, bien entendidos, el propósito se cumple. El propósito es ser bendecidos y de todo corazón nosotros bendecir y exaltar a Dios. Y si, como le decía, nos esforzamos, realmente nos empeñamos en estar atentos, se va a cumplir el propósito. Le damos gracias por permitirnos estar en sus casas, en los diferentes lugares que nos están viendo y escuchando. Veía yo hace un momento los mensajes que han puesto algunos de ustedes y veo algunos que son no de Tehuacán, sino de otros lugares distantes como Ciudad Valles. Les mandamos también el enlace a algunos que están en Estados Unidos y esperamos que puedan estar en algún momento, si no en la transmisión en vivo, después cuando se suba ya la grabación a los canales que se sube, que la puedan escuchar, y es un gusto, una bendición saber que en esos lugares nos están escuchando. Bien, vamos a continuar con nuestras enseñanzas que iniciamos la semana pasada. El título general de estas enseñanzas es Conociendo a Dios. Ese es el título, y ahora en pantalla va a aparecer el título para la predicación de la predicación de este día. Y la predicación de este día, o el título, es Las alas de Dios. Las alas de Dios. Ese es el título de la predicación de hoy, pero viene del título general, que es Conociendo a Dios. Y a través de estas predicaciones el propósito es que de verdad podamos conocer a Dios y darnos cuenta que Dios ahí está, que está obrando, que tiene un propósito claro, un propósito determinado, y aún cuando suceden cosas tan sorprendentes y
podríamos decirlo así, tan catastróficas como es una pandemia y tantas personas que están muriendo. Por lo menos ahora en nuestro país ya son más de 13,000 personas, más de 100,000 personas contagiadas, y esas cantidades nos dan a entender la enfermedad no viene a menos, no está ya en una etapa de control o de rescisión, que quiere decir ya de eliminación. Estamos lejos de eso, estamos distantes de eso. Más bien lo que estos números indican es que estamos en los momentos más fuertes, o si no los más fuertes, entrando a esos momentos fuertes de mayor número de contagios y lamentablemente también de mayor número de muertes, de decesos. Estados Unidos creo que ya pasó de los 100,000 muertos. Otros países, bueno, los datos son diferentes, pero ya son miles y miles de muertos. Entender que aún en medio de situaciones así tan complicadas, Dios ahí está, Dios está obrando y Dios tiene un propósito. Dios no está ausente, Dios no está impotente, Dios no es incapaz. Todo lo contrario, Dios es el que está en el control de todas las cosas. Y la semana pasada, ahí en la diapositiva, está el versículo. Usamos una serie de versículos, pero hoy vamos a estar solamente en el verso 37 de Mateo 23, donde el Señor Jesús dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Estoy usando la versión Reina Valera 1960, pero estoy poniendo en cursiva, están inclinadas las letras o la porción del texto que me interesa hacer un énfasis, donde dice: como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Y decíamos la semana pasada que en la cultura hebrea, en la cultura judía, estas expresiones son muy bien entendidas. Y aún en nuestra cultura tenemos esa imagen cuando la gallina ve algún peligro y la gallina emite ese sonido, y inmediatamente se echa la gallina y extiende sus alas para que los polluelos corran y sean protegidos bajo de esas alas. Pero esta expresión en la cultura judía es una expresión que en su cultura es ampliamente conocida y entendida. Y decíamos la semana pasada que en este versículo, o en esta serie de versículos, Dios se está presentando como madre. Dios está tomando la figura de una madre que protege, que cuida y que da su vida para proteger a esos hijos, a esos polluelos. Nosotros, la humanidad, son esos polluelos a los cuales Dios está llamando y está queriendo proteger en momentos de peligro. Pero claramente el texto dice: no quisiste. Y esto no muestra un Dios impotente, esto no muestra un Dios incapaz. Dios es todopoderoso, y eso lo poníamos la semana pasada en la diapositiva. Dios es todopoderoso, Dios tiene todo el poder. Pero Dios, con todo ese poder, nos creó con un libre albedrío, nos creó con una voluntad propia. Y somos nosotros los que tenemos que tomar una decisión: entender el llamado para ir y ser protegidos, o rechazar ese llamado y seguir en lo que estamos, a consecuencia de lo que pueda venir, de lo que pueda suceder. Claramente este texto no muestra un Dios impotente, sino todo lo contrario, un Dios todopoderoso que de una y de otra y de otra y de otra y de otra manera te llama, pero va a dejar que tú tomes la decisión si acudes a su llamado o lo desprecias. También esa expresión debajo de las alas veíamos la semana pasada en diferentes pasajes del Antiguo Testamento. No está todavía este versículo en pantalla, pero nos tendremos que trasladar a Éxodo 19,
Si usted tiene su Biblia, y siempre les pido que en casa tengan su Biblia, puede ser digital y también puede usar la laptop, la computadora, su móvil, para, si tiene instalada la Biblia, para ir a este pasaje de Éxodo 19, donde dice en el verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé, y fíjese esta expresión, sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Los judíos, los hebreos entendían esta expresión de las alas no solo como protección, que aquí están implicando eso, están implicando protección. Las águilas, cuando sus aguiluchos están aprendiendo a volar y todavía no tienen esa habilidad, esa fuerza, y el aguilucho pierde el control y tiene el riesgo de en la caída impactarse en la tierra o impactarse contra cualquier otra superficie, árboles, montañas o otra superficie, no solo la tierra sólida, y eso obviamente va a atentar contra su vida. Las águilas adultas, el águila macho o el águila madre, vuelan por abajo y los levantan con sus alas. Y no solo entonces las alas son protección, también son transporte, también implican amor, interés, cuidado. Y aquí Dios lo está expresando a través de este verso 4 de Éxodo 19, que dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Cuando Dios dice vosotros visteis lo que hice a los egipcios, tendremos que trasladarnos a ese momento, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios, el pueblo judío, los hebreos estaban en Egipto. El texto dice que estuvieron un periodo de 430 años. Los 430 años no fueron de esclavitud. No fueron los 430 años de ser sometidos y oprimidos, no. Fue una buena parte de esos años. Otros años tuvieron libertad, tuvieron oportunidad de vivir como cualquier ciudadano, con privilegios, con goces, con oportunidades, pero llegó otra etapa cuando ya no fue así y fueron oprimidos, fueron no solo oprimidos, fueron destruidos, fueron a través de las mujeres que cubrían los partos, las parteras, obligadas a matar si nacían varones. Entonces, tenemos que trasladarnos a esa época de opresión. Y Dios en ese momento se acerca a un hombre llamado Moisés, y Dios lo llama y Dios le dice, he oído el clamor de mi pueblo, he oído cómo este pueblo me está llamando y está pidiendo mi ayuda, y yo quiero ir a ayudar. Y Dios toma a Moisés para enviarlo como su mensajero. Y Moisés hace una pregunta muy interesante y dice, bueno, voy a ir allá y me voy a presentar delante de este pueblo, delante de Faraón, pero si tu pueblo me pregunta tu nombre, ¿qué les digo? ¿Cómo te llamas? Y ahí aparece ahora, o va a aparecer en pantalla, la siguiente diapositiva, que es cuando Dios en el capítulo 3 del Éxodo le revela a Moisés su nombre para que él también se lo diga a Faraón, se lo diga al pueblo. Y estas consonantes, porque son consonantes, no hay ninguna vocal ahí, es lo que se conoce como el tetragramaton. Siempre lo pronuncio y siempre me cuesta pronunciarlo. Tetragramaton. Un tetragrama, un nombre compuesto por 3 consonantes, no hay vocales, que la forma correcta de traducirlo es Yahvé o Yahweh. Ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre de Dios. Esa sola palabra implica muchas cosas. Por favor, acompáñame a la siguiente diapositiva. Lo primero que ese nombre de Dios, Yahweh, Yahvé, está dándonos a entender son los atributos de Dios. Su nombre refleja cómo es Dios, su nombre presenta a Dios. Y un atributo de Dios que está expresado en este nombre es el de la aseidad. Y ahí la diapositiva dice que son atributos incomunicables. Quiere decir que solo Dios y nadie más que Dios los tiene. Nadie más, solo Dios. Hay otros atributos que Dios tiene que son comunicables y nos los ha comunicado a nosotros. Nosotros los tenemos, pero no en la dimensión y la magnitud que Dios.
Nadie puede llegar a esa magnitud. Entonces hay atributos de Dios que son comunicables y algunos los tenemos nosotros, no vamos a entrar ahora en ellos, pero hay atributos que son incomunicables y ahora va usted a ver por qué somos incomunicables. Por ejemplo, aseidad. Ese atributo quiere decir que Dios existe por sí mismo. Él no necesita a nadie para existir, cosa que nosotros no. Nosotros cuando nacemos necesitamos de una madre que nos amamante. Necesitamos de un padre también que nos provea, que nos cuide. Y aunque llega un momento en que dejamos de ser niños y nos volvemos jóvenes o nos volvemos adultos, siempre necesitaremos de alguien, porque nosotros por sí mismos no podemos existir. Si te enfermas, necesitas a alguien que te cuide. Si te equivocas, necesitas a alguien que venga, te hable y te ayude a entender tu error. Nosotros no tenemos este atributo, solo Dios. Dios puede existir por sí mismo. Ha existido por siempre, existe hoy y existirá en 1 millón o en 1,000 millones de años más, porque esa es su característica. Él es eterno. También en este nombre se ve simplicidad. Dios no es compuesto, no tiene partes. Dirás, oye Alex, pero ¿y qué de la segunda persona de la Trinidad? ¿Qué de Jesús? ¿Y qué de la tercera persona de la Trinidad? ¿Qué del Espíritu Santo? Me estás diciendo que Él no es compuesto. Exactamente. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu, pero los tres son uno, son idénticos, son iguales. No hay diferencia, son uno mismo, son una unidad perfecta y compuesta. Ninguno de nosotros tiene esa simplicidad. Ninguno de nosotros tiene esa simplicidad. Todos nosotros necesitaremos no solo que alguien nos ayude y nos cuide, sino vivir en comunidad, porque no podemos estar solos. También Dios es inmutable. Este atributo de Dios es muy importante. Por favor, lea con cuidado conmigo. Fíjese qué dice de la inmutabilidad. Es imposible que cambie. La imposibilidad de cambiar, evolucionar, progresar, crecer o degenerar. Entonces aquellas personas que cuando van al Antiguo Testamento dicen, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento era más duro, es que el Dios del Antiguo Testamento como que era otro, era más complicado. No, ya en el Nuevo Testamento ya está Jesús, ya está la gracia, ya es diferente. No conoces a Dios. No conoces a Dios, porque Dios es inmutable. Él jamás cambia, jamás evoluciona, jamás progresa, jamás crece. Cosa contraria en nosotros. Algunos tal vez ya tenemos 30, 40 años y tal vez no has madurado y alguien te dice, oye, ya madura. Oye, ya, mira, ya las canas te pintan la cabeza y todavía andas haciendo ahí tonterías. Porque quieres vivir una vida que no es la tuya. Andas viviendo en rumbos que no son los correctos. Pero el hombre tiene ese desarrollo, el hombre tiene que crecer, tiene que evolucionar, tiene que madurar y lo sabemos. Llegará el momento en que ese momento de clímax, de madurez, de desarrollo, vendrá en un decrecimiento y nos haremos ancianos. Y algunos dicen que los ancianos es como volver a tener niños. Porque así somos nosotros. Nosotros no tenemos este atributo de inmutabilidad. Y qué triste que el hombre degenera y no siempre cuando llega anciano. El hombre degenera a veces desde que es joven y empieza a tomar sus decisiones y se corrompe, se destruye a sí mismo. Abandona a las personas que debería de cumplir su promesa de estar con ellas. Traiciona a las que les dio promesa de amar, proteger, cuidar. Porque el pecado destruye y el hombre degenera. Y bueno, lo último que tiene ahí la diapositiva es todos estos son atributos que están en ese nombre. Yahweh, Yahvé, es el de infinitud. Dios no tiene ¿qué? Limitaciones.
Dios no tiene límites, no hay nada imposible para Dios. Lo podremos repetir como pericos, lo podremos repetir como pericos, como grabadoras. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Lo podremos repetir como grabadora muchas veces. Sin en cambio, muchas veces cedemos a la tentación de la incredulidad. Muchas veces nos dejamos arrastrar por el pecado, considerando que Dios no tiene el poder para llevarnos por una vida donde se cumpla no nuestros planes sino los de Él, y seamos felices, seamos plenos. Y se lo digo en un ejemplo tan sencillo. Muchas veces puede ser en el diezmo. Tenemos poco dinero en la mano, estos son días de poco trabajo, son días de pocos ingresos, y tenemos lo que me han pagado es poco, y de ello yo sé que tengo que apartar un diezmo, apartar una ofrenda, y puedo ceder a la incredulidad. No, pero es que si doy esto no me va a alcanzar, es que entonces ¿cómo le voy a hacer con esto? Podemos repetir como perico 1000 veces diarias: nada es imposible para Dios. Pero cedemos muy pronto al pecado y a la tentación, a la incredulidad, a no confiar que Él tiene el poder, no para parecernos miles de pesos en la cartera, sino para cumplir sus propósitos y forjar en nosotros un corazón humilde, o aún para poner un plato de comida en la mesa, o si no lo hubiera, para que aún con corazón agradecido le digamos: Señor, gracias. Aunque no hay nada que comer, pero gracias, porque tú eres un Dios bueno y tienes un propósito en eso. Si me ayudan, regresando a la anterior diapositiva donde está el tetragramatón. Dios le dice, o Dios responde a la pregunta de Moisés y le dice: este es mi nombre. Y Moisés llega con el pueblo y le dice: el Dios de nuestros padres me ha enviado. Y después va con Faraón y le dice: el Dios de nuestros padres me ha enviado a ti y te dice: deja ahora ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios y holocaustos. Y se levanta Faraón y le dice: ¿y quién es Dios? ¿Quién es ese Yahweh del que tú hablas para que yo lo obedezca? Hay quienes han dicho, y creo que ha faltado un poco más de análisis, y por eso han dicho lo que han dicho. Hay quienes han dicho que cuando los hebreos salieron de Egipto, es que Egipto ya era una nación decadente, es que Egipto ya era una nación que ya no tenía el punto máximo de su esplendor y su poder. Ha faltado un poco más de análisis. Está ampliamente documentado, bien registrado, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Egipto estaba en la cumbre de su imperio, estaba en el momento de más poder. Y bueno, se tiene también hasta los nombres de ese faraón, un faraón muy duro, desde aquel que empezó a mandar a matar a los bebés, hombres muy crueles. Y muchos años después, ese faraón al que se enfrenta Moisés era un hombre muy duro. Y hizo la pregunta: ¿quién es Dios? Y capítulos más adelante, sus propios hechiceros le dicen: ¿por qué no dejas ir a este pueblo? ¿Qué no te das cuenta que el dedo de Dios, mira cómo ha hecho a Egipto? El dedo. Dios no ha usado siquiera toda su mano, Dios no ha usado siquiera todo su brazo, solo su dedo. Y Faraón se endurecía cada vez más, y Faraón se negaba cada vez más. Y más adelante los mismos hechiceros le dijeron: ¿que no has salido a la calle? ¿Que no te has dado una vuelta por las avenidas principales y no has visto que todo Egipto ha sido destruido? Se respondió una pregunta. Él preguntó: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Yahweh? Para que yo lo obedezca. Y Dios contestó la pregunta. Dios mostró todo su poder, que para Él no hay nada imposible. Dios le mostró que Él por sí mismo puede hacer todo lo que Él quiera y le plazca. Y lo hizo ampliamente. Ahora sí, vamos a Éxodo. Ahora sí está ahí en la diapositiva. Ahí en su diapositiva, Éxodo 19. Vamos a ver del verso 3, dice: y Moisés subió a Dios
Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Todas esas plagas, todo ese poder que Dios mostró, fueron sus alas plenamente extendidas, plenamente abiertas para proteger a su pueblo y para trasladarlo ahí hasta donde había llegado. Y aún faltaba un trayecto largo hasta la tierra prometida, y Dios diciendo: yo os he traído, yo soy el que ha hecho esto, os he traído a mí sobre esas alas. Dios mostrándose como madre, Dios mostrándose como protector. Cómo os tomé, y ahí en la diapositiva estoy resaltando incluso hasta con otro color, dice ahí en el verso 4: cómo os tomé sobre alas de águilas. Cuando Jesús le dijo allá en Jerusalén a esos hombres y a todos aquellos que estaban también ahí en ese momento, como la gallina extiende sus alas, su mente tendría que haberse trasladado en la historia a este momento, cuando allá se formó la nación. Y se formó no porque ellos fueran inteligentes. La nación de Israel se formó no porque ellos tuvieron la sabia decisión de asentarse en una tierra muy fructífera, rodeada por agua, grandes planicies cultivables. No, la nación de Israel se formó por un Dios que, mirando desde los cielos, se compadeció de ellos. Estaban oprimidos, estaban en la peor condición, y Dios los tomó. Como os tomé y os he traído a mí. Se lo está recordando Dios. Siguiente versículo 5, dice ahí: ahora pues, si dieres oído a mi voz. Seguimos en la misma diapositiva, dice el verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis, ¿qué dice ahí? Mi pacto. Qué palabra tan interesante: y guardareis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Fíjate, ¿qué está diciendo Dios ahí? Porque mía es toda la tierra. Recuerda que un atributo de Dios es la infinitud. No hay nada imposible para Él. Nada. Qué importante en estos días de crisis, de dificultades, que tú recuerdes que el Dios que a través de Cristo te dio su perdón, que el Dios que a través de Cristo te sacó de las tinieblas a la luz, que el Dios que a través de Cristo te dio una nueva vida, no tiene ninguna limitación. No hay nada que le sea imposible. Qué importante es conocer a Dios. Y Dios estaba dando a conocer plenamente a esta nación. Siguiente diapositiva. Veamos los siguientes 3 versículos del 6 al 8. Dice así: y vosotros me seréis, este es el propósito de Dios, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Fíjate en la expresión gente santa. Y gente santa, dice ahí. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le está dando este mensaje a Moisés. Moisés desciende del monte y va al pueblo. Dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Verso 8. Y todo el pueblo, ¿qué fue lo que respondió? A una, dice que todos en una sola voz dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Teológicamente, o los estudiosos claramente dicen que aquí se firmó el pacto entre Dios y su pueblo. Dios asumiendo un compromiso: yo seré vuestro Dios, yo llevaré sobre estas alas, yo les daré una tierra por herencia. Esta nación va a tener su tierra, tierra que prometía Abraham, tierra que prometía Isaac, tierra que prometía Jacob, y ahora la heredarán ustedes. Y el pueblo firmó el pacto, y el pueblo dijo: eso haremos. Entonces sucede lo siguiente: Moisés sube a la montaña, sube a ese monte, está en la presencia de Dios, y Dios empieza
a cumplir lo que ya les había dicho. Voy a hacer de ustedes una nación santa. Y Dios empieza a dar mandamientos, principios, estatutos, preceptos, que podríamos ver que esos mandamientos podríamos ponerlo en bloques. Un bloque son mandamientos de cómo relacionarnos con un Dios así, con un Dios que es santo, con un Dios que castiga el pecado, con un Dios que es tan poderoso que podría en un instante destruir la tierra y hacer otra nueva, destruir a toda esta población y volver a formar otra. ¿Cómo relacionarnos con ese Dios? A través de todos esos mandamientos, Dios les mostró cómo poder relacionarse con Él. Pero también Dios dio mandamientos de cómo el hombre tenía que tratar a la mujer, cómo el hombre tenía que tratar a los niños, a los hijos, a los ancianos. Y también dio leyes de cómo deberían de comportarse ahora como una sociedad. Y también dio mandamientos sanitarios, una ley impresionante que abarcó varias áreas. Mira, acompáñame a esta siguiente diapositiva. Esto lo tomé de un libro de Editorial Mundo Hispano, un comentario del Antiguo Testamento, y menciona 3 aspectos muy interesantes de estas leyes, y dice verdades prácticas. Y dice: las leyes divinas han de servir como brújula para guiarnos espiritual y moralmente. Hace años allá, bueno, no tantos, tal vez unos 4 o 5, iba yo viajando con el hermano Oscar allá en Argentina, y pasamos por una zona donde está un aeropuerto. No recuerdo ahorita realmente la zona, cómo se llama esa zona donde está ese aeropuerto. Y me dice el hermano Oscar: hace muchos años yo aquí estuve tomando clases de piloto. Estaba yo aprendiendo a volar avionetas, aviones pequeños. Y le dije: bueno, ¿y hasta dónde llegaste? Y ya me explicó cuántas clases tomó, y llegó hasta la clase que es volar por instrumentos. ¿Qué quiere decir eso de volar por instrumentos? Quiere decir, bueno, conocemos más o menos una avioneta, ¿no? La forma, tiene unas ventanas en las cuales miras hacia el frente y puedes mirar hacia los lados. Bueno, volar por instrumentos quiere decir que le ponen una capucha negra a esas ventanas, las tapan totalmente. Tú te subes a la avioneta y tú no puedes ver nada, solo los instrumentos. Los instrumentos te marcan la distancia, te marcan la orientación, la altitud, la velocidad, te lo marcan todo. Y desde donde está la avioneta parada, tú la tienes que maniobrar para colocarla en la pista, y después sobre la pista despegar, ir hasta un destino bien determinado y después regresar y volver a aterrizar. Wow. Nunca lo he hecho, pero debe de ser una tensión impresionante. ¿Te imaginas venir en una avioneta que viene ha de venir a unos 300 o 500 kilómetros por hora para levantar el vuelo, y a esa velocidad aterrizar? No es lo mismo, pero súbete a una bicicleta, pedalea todo lo fuerte que quieras, y de repente cierra los ojos y aviéntate para que veas el raspón que te vas a dar, y no vas a ir a 300 o 500 kilómetros por hora. Y el impactazo que te vas a dar, algún diente se te puede caer, algún hueso se te puede fracturar. Imagínate subirte a una avioneta y no ver nada, no ver dónde está la pista, no ver si hay árboles, no ver si hay cables, no ver si hay edificios. Todo te tienes que dirigir por los instrumentos. Un tío mío, al que aprecio, es mecánico, arregla motores de avión. Él sabe manejar aviones y me dijo: nunca quise volar porque para mí era aterrador. A mí me gusta mejor andar en mi carrito y ver que aquí está la calle, ver que aquí está el semáforo, ver que la gente se va a atravesar. Yo prefiero eso. Bueno, por favor, si me metí a otra cosa era solo para ilustrar esto. Dice ahí la diapositiva: las leyes divinas, dice el punto 1, han de servir como brújula para guiarnos.
¿Cuántos andamos sin brújula? Porque hemos hecho a un lado a Dios, porque hemos hecho a un lado sus mandamientos y andamos sin brújula, haciendo cosas terribles, destruyendo vidas, destruyendo familias, destruyendo personas, destruyendo nuestra propia vida, acabando con bendiciones que Dios nos ha dado en talentos, en gracia, en oportunidades, haciéndolas pedazos porque andamos sin brújula, dirigiéndonos nada más por nuestras pasiones, por nuestros apetitos o por que se me ocurrió en algún momento hacer una tontería. Qué importante eran estos mandamientos para este pueblo, un pueblo que venía de no saber realmente nada de Dios, de cosas que les habían platicado de Abraham, cosas que le habían platicado de Isaac y claro, muchas cosas que le habían platicado de Israel o de Jacob, que fue el padre de ellos, que los introdujo a Egipto, cosas que les habían platicado de José, pero no conocían plenamente ese Dios. Todos estos mandamientos eran leyes divinas y esas leyes divinas eran la brújula, eran la dirección, marcan el rumbo y obviamente se deben de vivir de una o cumplir de una forma espiritual. Nos ayudan en lo espiritual, pero también en lo moral. Cuando yo hago a un lado lo espiritual y pongo lo moral, puede haber mucha gente muy moralista, pero es muy pecadora. Es una gente que en muchas cosas se va a equivocar, aunque sea una persona muy moralista. La moralidad no da la vida que da lo espiritual. El segundo punto dice que las leyes divinas han de ser protegidas y preservadas para la posteridad. Eso implica importancia, entender lo valioso que son y transmitirlas de la manera correcta a las siguientes generaciones. Hoy qué complicado es transmitir esas verdades a las siguientes generaciones, a la generación actual. Ya no hablemos de los que sean mis hijos o los que ya tengan nietos, a los nietos. Hablemos de gente contemporánea tuya. Qué complicado es transmitirle estas leyes espirituales y morales. Qué complicado es que alguien entienda que el pecado es pecado y hay que hacerlo a un lado, hay que apartarse, hay que vivir una vida agradable a Dios. Qué complicado es el día de hoy, cuando el día de hoy realmente cada quien hace lo que quiere. Hay gente que dice que está saliendo a la calle para inconformarse por los asesinatos, los abusos que han cometido autoridades y acaban rompiendo ventanas, acaban saqueando negocios, acaban dañando a otra gente. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está realmente el equilibrio? No lo hay. La brújula se ha perdido y es complicado que esas personas puedan entender el valor de esos mandamientos. Qué difícil es transmitirlo a las siguientes generaciones. Creo que varios hermanos que son padres junto conmigo dirían: sí, hermano, es complicado. Yo quisiera que mis hijos se sentaran y escucharan la palabra, no quieren escucharla. Les quiero hablar de Dios, inmediatamente me rechazan, se burlan. ¿Cuántos hijos han dicho estas palabras? Ay, ya vas a empezar otra vez. Ay, sí. Dios, 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 Dios. Una burla y otra burla. Qué importante era que este pueblo, esta nación entendiera el valor de estas leyes para protegerlas, preservarlas. Y dice el último punto: las leyes divinas han de ser obedecidas, deben de vivirse. Esto es lo que Dios le estaba transmitiendo a Moisés cuando él estaba en esa montaña, porque era lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho: voy a hacer de ustedes una nación santa. Siguiente diapositiva y pasamos a Éxodo 32, si quieres buscarlo en tu Biblia, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Éxodo 32. Dice ahí a partir del verso 1. Éxodo 32. Dice ahí en el verso 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están
en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Siguiente diapositiva, dice ahí el verso 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Otras traducciones no usan la palabra regocijarse, usan la palabra depravarse, corromperse, porque efectivamente esos cultos a esos ídolos paganos de aquella época incluían rituales de inmoralidad sexual, habían orgías, habían terribles escenas ahí de relaciones sexuales, porque era parte de esa adoración idolátrica. Bueno, yo quiero que tenga claro esta imagen. Dios le pide a Moisés que suba a la montaña, le va a dar esos mandamientos tan valiosos, que sin esos mandamientos andamos perdidos en la vida, sin rumbo, como un avión, sin una brújula, sin una dirección. Y Dios está ahí con Moisés, pero pasan 40 días, no había sido más, 40 días, y ese pueblo se corrompe. Quiero concretar con estos aspectos que están marcados en la siguiente diapositiva. Primero, qué rápido el pueblo saca su idolatría. Qué rápido dejaron de tener valor todo ese poder que Dios mostró en las plagas. Qué rápido dejó de tener valor ese poder que Dios mostró cuando abrió el mar en dos para que ellos pudieran atravesarlo, y otras cosas más que ya habían sucedido y que Dios ya había manifestado que Él no tiene ninguna limitación. Qué rápido olvidaron todo eso y sacaron de su corazón eso que habían aprendido en Egipto, la idolatría, adorar cosas que no son dioses. Llamado, lamentablemente, en todo corazón de toda persona, o el corazón de toda persona, es una fábrica de ídolos. Lamentablemente nosotros, si un ídolo se nos cae, vamos en pos de otro, y si ese se cae, vamos en pos de otro. El corazón es una fábrica de ídolos. Y este pueblo, estas personas rápido sacaron su idolatría. Tardaron 40 días. 40 días borraron la marca de libertad que Dios trajo cuando rompió cientos de años de esclavitud. Cientos de años de esclavitud fueron rotos por ese poder de Dios. Dios trayendo ese poder, tratando con Faraón, tratando con su pueblo, y Dios rompiendo las cadenas, usando de todo su poder. Y en 40 días este pueblo dijo: no, ya no queremos estar esperando. Queremos que nos pongas un ídolo que vaya delante de nosotros. Porque este Moisés ya se tardó mucho. ¿Cuántas veces, a pesar de lo que Dios ha hecho en su vida de usted, en su familia, empiezan a surgir los ídolos? Tengo claro que en estos días donde estamos todos en casa, habrá algunos que se mantienen fieles adorando a Dios, y se mantienen fieles instruyendo a la familia, reuniendo a la esposa, reuniendo a los hijos, abriendo la palabra y hablando de parte de Dios, recordándoles que Dios es quien está a cargo de todas las cosas. Pero también tengo claro que habrá casas, familias, hermano, hermana, que se dicen creyentes, que Dios hizo una obra de salvación en ustedes, que todo lo que ha pasado de esta cuarentena, 2 meses o más de 2 meses, no lo han hecho. No has convocado a tu familia, no les has hablado de parte de Dios sobre de estos mandamientos.
Y en estos meses, qué rápido han surgido los ídolos. Puede ser en el corazón tuyo, varón, ya surgió una idolatría, un pecado, una maldad. Puede ser en el corazón tuyo, mujer. Puede ser en el corazón de ustedes, los jóvenes. Ya surgieron esos ídolos. Ya se les olvidó lo que Dios ha venido haciendo y Él sigue haciendo. La idolatría surge muy rápido. Segundo punto, inciso B, que está ahí en la diapositiva. Lo he mencionado ya. Ignoraron todas las obras de Dios. ¿Será lo mismo que está pasando en ti? ¿Ya te olvidaste de las obras que Dios ha hecho? Hace unos días, el 10 de mayo, estábamos en casa. Acá en nuestro país el 10 de mayo es el día que se considera para darle un reconocimiento a las madres, a las mujeres que han tenido hijos, y no solo aquellas que de su vientre ha salido su hijo, porque algunas no han salido de su vientre, pero sí de su corazón, y los han amado, los han criado como si ellas los hubieran engendrado y los hubieran dado a luz. Entonces igual se les da un reconocimiento a aquellas mujeres que de su corazón han cuidado a estos hijos. Y yo juntaba a mi familia, yo les decía: gracias a Dios, mi esposa está aquí o su mamá sigue con nosotros. Tenemos que reconocer este día como un día muy especial porque Dios nos concedió que ella esté, gracias hermano, que ella esté con nosotros. Pero qué rápido pueden ir pasando los días y eso quedar atrás y olvidarlo y volver a actitudes que no son correctas. Volver a actitudes que no son entendidas del milagro que Dios hizo dejándonos vivo a alguien, permitiéndonos estar rodeados de aquellas personas con las cuales Dios nos bendice hasta el día de hoy. ¿Será que tú también en casa estás ignorando las cosas que Dios hizo en ti? Sería bueno que apartaras un tiempo y recordaras todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Fíjate lo que dice aquí en el capítulo 32, verso 5. Y viendo esto Aarón, dice que cuando Aarón les mostró el becerro, el pueblo se alegró de tal manera, de verdad estaban pegando de brincos ya cuando tenían ese becerro, decían: ese es nuestro Dios, ese es el Dios que ahora nos va a guiar. Y estaban tan contentos, y fíjate cómo dice el verso 5, y viendo esto Aarón, o sea, Aarón se dio cuenta de que ese becerro, ese ídolo, había provocado una euforia, un ambiente de fiesta, de alegría, y eso le dio más ánimo a Aarón. Y dice que viendo ese resultado Aarón, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro. Pues hay que hacer más. ¿Cuántos su idolatría la están edificando más? Ahí está tu ídolo, pero viendo que eso le ha agradado a otros, pues ahora vamos a hacerle más esto y vamos a hacerle más el otro, y sigues edificando algo que es tan abominable a Dios. Y dice más adelante, fíjate cómo dice, y dijo Aarón, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta, ¿para quién? Para Yahweh. Y eso es un sincretismo. El becerro de oro era un ídolo abominable, pero viendo que eso había traído tanta alegría al pueblo, dijo: bueno, pues aprovechamos y le hacemos una pequeña fiestecita a Dios. Esto nos muestra la realidad de algunos que, estando cometiendo su pecado y estando en la idolatría, piensan que pueden continuar sirviendo a Dios. Bueno, pero puedo seguir sirviendo a Dios, pero puedo seguir haciendo estas cosas para Dios. Bueno, sí, ando mal en esto, ando cometiendo estas maldades, ando cometiendo estos pecados, pero bueno, pues esto se lo voy a hacer a Yahvé, esto se lo voy a hacer a Yahweh. Claramente el texto nos muestra cómo se encendió la ira de Dios y cómo Dios le dijo a Moisés: desciende, porque ese pueblo que sacaste de Egipto se ha desenfrenado, se ha corrompido, levantaron un ídolo y están haciendo fiesta delante de él. Dios dándole a Moisés leyes enormes, leyes preciosas, leyes que dan dirección, leyes que dan realmente valor,
leyes que levantan a esa nación, y Dios les dijo, si tú cumples estas leyes, estos mandamientos, estarás por encima de todas las demás naciones, y todas las demás naciones cuando volteen y os vean dirán, qué pueblo tan entendido, qué pueblo tan sabio, qué pueblo tan único. Eso lo dice Deuteronomio 4. En Deuteronomio 4 Moisés le estaba diciendo eso al pueblo: si tú cumplieres estas leyes, todas las demás naciones te verán y dirán, qué pueblo tan sabio, qué pueblo tan distinguido. Dios queriéndoles transformar toda su vida y ellos sacando su pecado y su maldad. Los hebreos claramente veían los pecados de los egipcios, su maldad, su corazón perverso, cómo los mataba, y clamaron a Dios y dijeron, Dios, líbranos de estos egipcios. Veían la maldad de otros, pero no estaban sensibles a la maldad de ellos, y Dios lo que les mostró: mira tu corazón, mira tu idolatría. Estos han sido días donde se han levantado becerros. Han sido días donde personas que están cometiendo pecados terribles, quieren seguir sirviendo a Dios, como aquí mismo hacia Moisés. Bueno, síganse regocijando delante del becerro, ahí ya está su altar, pero mañana haremos una fiesta para Yahweh. Sincretismo, idolatría. Hay otro pasaje más que quisiera ver, no lo vamos a ver todo por el tiempo, pero si me acompañas rápidamente al libro de Números, capítulo 14. Ahí está la diapositiva. Capítulos atrás, en el capítulo 13 sobre todo, por favor, en casa léalo. Ya esa nación había llegado al pie o a la frontera para poder entrar a esa tierra prometida. Estaban a punto de entrar y se toma de cada tribu un representante, eran 12 tribus, se toma un representante de cada tribu para ser enviado a inspeccionar, a hacer un recorrido por esa tierra, y que a su regreso ellos den un informe de las condiciones, lo que ellos vean de esa tierra. Y ese grupo de espías formado por 12 hombres, durante 40 días andan recorriendo esa tierra y colectando una información. Y al final del capítulo 13 ellos regresan, se junta el pueblo, ellos le empiezan a dar el informe y efectivamente dicen, bueno, así como Dios dijo que era una tierra que fluye leche y miel, bueno, eso sí es cierto, si es una tierra que fluye leche y miel. Pero a lo que Dios había dicho, ellos le empiezan a agregar sus propios calificativos. Es más, es una tierra tan impresionante que se traga a sus moradores. Es una tierra tan impresionante que aquí mismo se han instalado gigantes y ellos habitan toda esta tierra, y decían, ellos son tan grandes y nosotros tan insignificantes, parecemos una langosta al lado de ellos. Bueno, era gente grande, pero no tanto. Goliat, ¿cuánto medía? 3 metros, más o menos. Sí, bueno, sobre todo yo, ¿verdad? Me paro junto a alguien de 3 metros y pues sí. Le llego al ombligo, ¿no? Pero la estatura promedio de un mexicano anda en el 1.70, entonces un mexicano promedio se para frente a alguien de 3 metros y bueno, le llega al hombro, a la altura del pecho, entonces no se ve tan grandote en esa proporción. Que si es alguien alto, bueno, sí es alguien alto, ¿no? Pero ve la expresión que ellos hacen, por favor, tú cuando lo leas, chécalo y verás, el mensaje que ellos dan provocan que el pueblo considere que es imposible que ellos entren a la tierra. Se les olvidó el poder de Dios, 10 plagas en Egipto. Se les olvidó el poder de Dios, Él puede abrir los mares. Se les olvidó todas las maravillas que Dios ya había hecho a este momento, varias. Y el pueblo
entra en una actitud así de que esto no se puede. Y bueno, ahí en el capítulo 13, eso no está en la Biblia, bueno, en los pasajes, perdón, sí está en la Biblia, no está en los pasajes que yo traigo, en casa usted véalo, en el capítulo 13, verso 30, dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo. Está muy bonito en la Reina Valera. Caleb hizo callar al pueblo. Pero ¿cómo es eso? Pues es cuando varios están hablando, varios traen ahí un murmullo y así en buen mexicano, ¡shh! ¡Shh! ¿Qué le estamos diciendo con eso? Ya, cállate, ¿no? Algunos papás o mamás no quieren gastar sus pulmones chiteando, ¿ah? ¡Shh! Y algún papá, mamá nada más levanta la mano y los ojos y... ¿Lo entienden re bien los muchachos? ¿Lo entienden re bien? Bueno, algo así fue lo que hizo Caleb. Caleb chiteó a toda la congregación. ¡Shah! Y se ve que era un hombre de carácter muy fuerte. Los calló. Y él empezó a decir, eso no es así. Dios está con nosotros. De verdad, considera las palabras de Caleb el día de hoy. Porque yo no dudo que delante de ti hay bendiciones que Dios tiene. Sí, yo no dudo que viene un tiempo complicado, viene un tiempo difícil. Lo es, estamos ya en un tiempo difícil y viene un tiempo difícil. Pero oye las palabras de este hombre, Dios está con nosotros. Y Caleb decía, el amparo de ellos los ha abandonado. Los dioses de ellos no son dioses, el nuestro sí es Dios. Ya deja de murmurar, ya deja de quejarte, cállate. Pero no, ante estas palabras de Caleb y que también ahí unido a él estaba Josué, la congregación los quería apedrear. Yo quiero que regreses conmigo en tu mente a Mateo 23 cuando Jesús dice, Jerusalén, 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 que matas a los profetas, ¿y qué? Apedreas gente violenta. ¿Cuánta gente violenta está en casa? Lanzando piedras cada vez que tú quieres convocar a Dios. Volvámonos a Dios. Y luego saca las piedras que traes en tu corazón. Ay, ¿qué me dices a mí si mira tal hermano cómo anda? Ay, sí, no, y mira, esos jóvenes decían que eran cristianos y míralos ahora dónde están. Y ahí están las pedradas, porque tú no quieres ir en el rumbo que marca la palabra, que marcan los principios de Dios. Porque tú crees que son más felices los que están sin Dios, y no es así. Este pueblo encendió la ira de Dios. Y ahí pasamos al verso 14, al capítulo 14, que es el que está en la diapositiva. Y fíjate cómo estaba la congregación. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. ¿Sí recuerdas qué dice la Biblia? O quiero que lo recuerdes. ¿Qué dice la Biblia de cómo fue el llanto en Egipto cuando el ángel de la muerte descendió ese día? Qué terrible habrá sido el llanto de Egipto cuando el ángel de la muerte fue puerta por puerta. Y aquellas puertas que no estaban marcadas con la sangre del cordero, el ángel de la muerte entraba y mataba a cada primogénito. El llanto de Egipto fue impresionante, pero ese día el pueblo de Dios no lloró. Ese día el pueblo de Dios podía oír los gritos en la casa del vecino, podía oír los gritos de calles más adelante porque el lamento era muy fuerte, pero ellos habían sido guardados por los mandamientos de Dios, la Pascua, la sangre del cordero, y ese día no lloraron.
Y no lloraron el día que salieron cargando oro, cargando plata, cargando ganado, cargando vestidos, que la misma gente de Egipto les decía: te doy esto, pero ya vete, te doy esto, pero ya váyanse, vayan con su Dios. Y salieron contentos. La misma escritura se encarga de decirnos que cuando atravesaron el Mar Rojo, ¿quién empezó a cantar? ¿Quién empezó a cantar? ¿Quién? La hermana de Moisés, María. Y todo el pueblo se unió a ese canto. Y es un canto que invita a danzar y a brincar. ¿Cuántas veces Dios ha hundido esos carros de Faraón? ¿Cuántas veces Dios ha abierto el mar para nosotros? Problemas, dificultades, tribulaciones. Y Dios los ha abierto y hemos cantado, hemos brincado y hemos danzado. Pero que pronto se nos olvida. Que pronto podemos ser igual que este pueblo cuando tenemos que enfrentar las cosas. Ellos hubieran querido que Dios con su mano aplastara a todo aquel pueblo y ellos llegaran y ya nada más se metieran. No, hay cosas que te tocan hacer a ti. Dios todo lo puede, amén, aleluya, así es. Él es Yahweh, Él es Yahvé, nada hay imposible para Él. Pero hay cosas que Dios quiere que tú hagas. Y hay cosas que nosotros no queremos hacer. Nos molestamos con Dios, nos enojamos con aquellos que nos dirigen. Y este pueblo lo hizo, fíjate, toda la noche lloró. Verso 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud habló con Moisés. Fíjate las palabras, por favor, pon atención a las palabras. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y sabes qué? Murieron. Toda esa generación incrédula murió en ese desierto. Todos. Todos. Aquí Dios habla con Moisés y le dice: 10 veces he perdonado sus rebeliones. Desde que salieron de Egipto hasta este momento, llevaban 10 veces quejándose. 10 veces. Se quejaron cuando llegaron a orilla del mar y venían los egipcios. Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Se quejaron. Después se quejan cuando llegan a un lugar donde hay aguas y estas tan amargas. ¡Ay, que le vamos a dar de beber a nuestro ganado! O sea, como señalando, qué Dios tan inútil, qué expresión tan terrible, qué Dios tan inútil, mira, nos da un lugar donde ni hay agua para beber. Y Dios en su misericordia sanando las aguas. Después, más adelante se quejan y Dios les trae el maná. Vuelven a tentar a Dios. Y después Dios les dice: bueno, lo que recojas cada día, todo lo que recojas te lo debes de comer. Pero no, algunos quisieron guardar un poco porque qué tal si mañana no hay maná. Y Dios reprendiéndolos, Moisés reprendiéndolos: se te dijo que te comieras todo lo que colectes diario, y no obedecían. Y después Dios diciéndole: bueno, solo 6 días recogerás y el sexto día recogerás doble y el séptimo día no se recoge, es día santo a Dios. Pues hubo gente que salió a recoger y Dios reprendiéndolos. Dios reprendiéndolos. Después quejándose de que no había agua y Dios sacando agua de la roca. Después llegando a este momento donde en lugar de esperar los mandamientos de Dios, se destrampan, se corrompen en idolatría. 10 veces pecando contra Dios. 10 veces. Y expresando esto: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto. Ojalá muriéramos. Vamos a concluir. Aún nos faltaba, y bien me había dicho un hermano: ay hermano, es que es bastante, y tenía razón mi hermano. Era bastante para poder abarcar. Hoy no pudimos ver nada de la serpiente de bronce.
Acompáñeme en su Biblia, porque esto no está en el pasaje, por favor, a Deuteronomio 4. Y vamos a terminar. Deuteronomio 4, verso 4, por favor, dice: Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Esta es la generación que salió siendo un niño. Salieron de Egipto siendo niños. Muchos otros nacieron estando en el desierto. Pero los adultos que salieron de Egipto no vivieron. Murieron por su incredulidad, murieron por su pecado. Y Moisés le está hablando a esa generación que salieron niños, se volvieron hombres, o aquellos que eran jóvenes porque habían nacido durante esos 40 años que el pueblo estuvo en el desierto. Dice el verso 4: Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6: Guardadlos pues y ponedlos por obra. Qué hermoso lo que les dice Moisés. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Te das cuenta que lo primero que Moisés dice, qué cercano está Dios? Porque en esas leyes Dios les mandó indicaciones para construir un tabernáculo, para que Dios estuviera en ese tabernáculo en medio de ellos. Mandamientos que transforman, mandamientos que hacen totalmente nueva y diferente a una persona en la gracia de Cristo y solo a través de la gracia de Cristo. Pero este pueblo no quiso. No quiso. Este pueblo continuamente estuvo rechazando a Dios, y estos son días parecidos donde a través de estas situaciones que estamos viviendo, Dios está hablando, Dios está tratando, pero nos resistimos. Nos resistimos. Por favor, en casa considere todo lo que podemos conocer de Dios a través de lo que hoy hablamos. Su nombre, Yahweh, sus atributos, la seidad. Él es como es. Él existe por sí mismo. Él no evoluciona, Él no degenera, Él no madura. Él es como es. Nada hay imposible para Él. Él es uno solo. Todo lo que podemos aprender de este Dios todopoderoso. Y qué fácil. La incredulidad, la cobardía, la idolatría nos puede llevar a apartarnos de Dios. La murmuración, la queja, la ingratitud, la codicia. Tantas cosas. Y cuando ellos estaban por entrar a la tierra prometida, Moisés se los recuerda. Dios es un Dios que está muy cerca de nosotros. En la semana, cuando situaciones difíciles te vengan, recuerda, Dios está cerca de mí. En la semana, cuando tengas el dinero en la mano y pienses, es que no me va a alcanzar para esto, para el otro, recuerda, Dios está muy cerca de mí. En la semana, cuando veas cómo se levantan aquellos que quieren apedrear a los que quieren obedecer a Dios, recuerda, Dios está muy cerca de nosotros. Sobre todo recuerda los momentos donde Dios te ha llevado sobre sus alas.
Recuerda los momentos donde no fuiste tú, no fue tu sabiduría, no fueron tus posibilidades, fue Dios llevándote sobre sus alas. Porque ese es el título de esta enseñanza, las alas de Dios. No es una mera frase bonita, no es un mero título llamativo, no. Hemos sido llevados sobre las alas de Dios. Dios te ha llevado sobre sus alas. Levántate como alguien que lo conoce. Levántate como alguien que tiene esos mandamientos y esos principios y vívelos por la gracia, en la gracia y para darle gloria a Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. De verdad que eres un Dios cercano. Y ahora mismo, en medio de esta pandemia, estás cerca de todos y de cada uno. Que en cada lugar donde se escuche tu palabra y esta predicación, la mente, el corazón de cada persona vaya hacia ti. Y aquellos que necesitan reconciliarse contigo puedan ser humildes. Aquellos que han sido arrastrados por la incredulidad, por la cobardía, puedan reconciliarse contigo. Aquellos que no han ocupado esta cuarentena, esta emergencia sanitaria para convocar a su familia y hablarles de parte tuya, que podamos reconciliarnos contigo y de verdad esforzarnos en transmitir tus mandamientos a la siguiente generación. Gracias porque hasta el día de hoy nos has guardado. Gracias porque en tu misericordia estamos hoy sin habernos contagiado, pero no por eso queremos pensar que nunca nos vamos a contagiar. Hágase tu voluntad, Señor. Ayuda a mis hermanos que están teniendo dificultades económicas, pero sobre todo ayuda a los que están teniendo dificultades espirituales, dificultades morales. Tus mandamientos, tu palabra es la brújula. Que tu palabra brille, que tu palabra alumbre, les dé rumbo, les dé dirección. Porque tu palabra decía, qué pueblo tan sabio y entendido es este. Que así sea. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a cada persona, guárdala. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto ya es fuera de la predicación, a los que me están oyendo ahorita. Nos faltó, dentro de que los había comentado, ver el pasaje acerca de la serpiente de bronce. Pero bueno, yo le pido que usted lo lea en casa. Eso está en el capítulo 21 ahí del libro de Números. Ahí está este evento. Y es un pasaje importante porque es la referencia que Jesús le da a Nicodemo y le dice que tiene que nacer de nuevo. Y Jesús le refiere este pasaje, y este pasaje lo que indica es que todos somos mordidos por la serpiente. Dentro de nosotros vamos a ser corroídos y destruidos por ese pecado, y es hasta que miramos a Cristo, porque esa serpiente representa a Cristo, hasta que miramos a Él, que la muerte puede ser vencida y la vida puede correr nuevamente por nosotros. Le pido que usted en casa lo lea. Y la próxima semana continuaremos con el siguiente estudio, Conociendo a Dios. El tercero sería, el de la semana pasada fue la introducción. Este es el primero, dando una mirada a la historia, a esas alas de águila en la cual Dios llevó a su pueblo. Y qué lamentable, Dios amándolo, Dios mostrando poder, misericordia, simplemente el maná con el cual Dios lo alimentaba. Si usted hace una cuenta por las 600,000 personas que refiere la Biblia, de una edad a otra edad, darles de comer diario esa especie de cereal, son toneladas. Y si lo multiplica por 40 años,
Son miles, millones de toneladas. Y ese pueblo se negaba a entregarle su voluntad a Dios. Cuando ellos habían dicho, todo lo que tú digas haremos, y no lo hicieron. Dios cumplió su pacto, ellos no. Pero bueno, la próxima semana estaremos viendo el tiempo de la conquista. Ya son algunos pasajes de cuando Josué con el pueblo entran, y seguiremos viendo eso. Ese Dios que quiere extender sus alas, que quiere amar, que quiere bendecir, y personas que se rebelan, que se endurecen, que sacan lo peor. Entendiendo que eso es para que podamos ver que hoy estamos viviendo un tiempo semejante, un tiempo donde estamos bajo el trato de Dios, y Dios hablándonos, y algunos sí siendo entendidos, pero otros muy desentendidos, otros muy endurecidos. Quiera Dios hablarte, quiera su Espíritu quebrantarte, y que puedas entender que esta pandemia, muy aparte de las cuestiones sanitarias o económicas, es un tiempo espiritual donde Dios quiere tratar con su iglesia, tratar con nosotros, tratar con su pueblo. Le pedimos que nos acompañe el próximo domingo, el tiempo de la conquista. Que Dios los bendiga.